Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes. Buenas a todos, yo soy Capé y esto es Actos Fallidos, el podcast que busca explicar lo que es difícil de entender. El día de hoy, de presentimientos. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén transitando una bonita mañana, tarde, noche, madrugada o lo que sea donde se encuentren. Yo me encuentro mejor, vamos a ponerle ese adjetivo, mejor. Como habéis escuchado con atención en la intro, el día de hoy vamos a hablar de los presentimientos, del estado de estar de presentimientos. Le quiero agradecer, le quiero mandar un saludo muy especial antes de empezar a Ana, Araceli y Agustín por no haber colaborado en este episodio. Lo quiero blanquear y lo quiero decir ahora para que quede acá eternamente y se escuche. Esas tres personas no colaboraron con este capítulo, tenían que haber estado en este episodio, sobre todo Ana Victoria Oscar Brito. Tendría que haber estado en este episodio, era el debut y era la primera invitada. Y ¿ustedes la escuchan? Yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan? Repregunto, yo no la escucho. Así que no solo le mandamos un saludo, sino que le decimos mal ahí, amiga. Muy mal ahí. Habiendo hecho este divertido disclaimer, vamos con el tema que nos compete, por favor. De presentimientos. Pero antes de eso, obviamente, vamos a desarrollar un poquito el concepto. Ustedes saben que a mí me gusta meterle metáforas y comparaciones a todo. Esta es quizás una que va un poquito más por lo visual. Creo que ya saben, y si no lo saben lo voy a decir. Yo hago las ilustraciones de cada portada de este podcast, de este episodio también. Y la imagen visual de tener una carta en el pecho y que ésta se vea en una radiografía me pareció muy muy atractiva, y creo que es una comparación bastante alusiva y bastante interesante respecto a el estado de los presentimientos. Un presentimiento es un sentimiento previo al sentimiento, y uno lo puede entender como una búsqueda del sujeto por prepararse para sentir aquello que racionaliza y sabe que va a sentir. El presentimiento es ese estado en el que uno está constantemente esperando que algo malo, o bueno, pero en este caso yo creo que vamos a abarcar más lo malo, termine sucediendo. Partiendo de esta base, la metáfora que vamos a usar es el envío de una carta. A partir del envío de una carta vamos a entender que la carta es el presentimiento y que el envío lo hace algo o alguien que está en otro tiempo. Pasado, futuro, no importa. Tendría muchísimo más sentido que sea del futuro, pero pensemos que quizás viajó al pasado. Es una fantasía, fantasimos un poco. Quizás hay un señor que se llama Roberto, que en el año 1985 sufrió un accidente que lo dejaría brutalmente lesionado. Era jugador de fútbol y a partir de ese accidente nunca más pudo volver a realizar su pasión. Estando en el año 2005, encontró una máquina del tiempo y escribió una carta. ¿Una carta para quién? Para Roberto de 1985, que se encontraba en el mejor momento de su vida, quizás. Eso también está un poco relacionado con la nostalgia. Diciéndole que no se suba a ese auto y que no transcurra lo que tiene que transcurrir porque no va a poder jugar más al fútbol. La pregunta va en... La carta la recibe, simplemente con el pequeño detalle que la máquina del tiempo no lo decía, de que la carta era enviada dentro del cuerpo del sujeto. Por lo tanto, quedó estacionada cerca de su corazón sin poder ser descifrada, sin poder ser leída. Entonces a Roberto lo único que terminó influyendo en él es un sentimiento de presentimiento, un sentimiento de que algo malo iba a pasar en 1985 que terminó sucediendo de igual manera. Con este ejemplo, ¿qué podemos entender? Que el presentimiento es un mensaje que no podemos entender porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y a raíz de que algo vaya a suceder es que sentimos el presentimiento. Por lo tanto, es una carta inútil de premonición
que no vamos a poder descifrar jamás y que quizás lo único que modifica es nuestro estado de nerviosismo, es nuestro estado de atención, es nuestro estado de miedo de que aquello que anhelamos que no suceda, suceda. Viendo este concepto del envío de las cartas de algún tiempo futuro, que no sirve de nada, es una carta que seguramente esté muy bien realizada, que tenga poesía, que tenga ritmo, que tenga un buen uso de las comas y un buen uso de los puntos, es una carta inútil porque nunca es leída. Ustedes deben saber, creo que, bueno, quizás lo saben, este es un podcast muy personal, que está muy relacionado conmigo, y claramente si toco el tema de la nostalgia es porque la he sentido, si toco el tema de la zona de confort es porque he estado en ellas, si toco el tema de las motivaciones es porque tengo una, y si toco el tema de los presentimientos es porque he estado en ese estado de presentimientos tan desagradable y fue una experiencia extraña. Corría la semana pasada, lo cual no fue hace mucho, y yo me encontraba en un estado un poco complicado. Creo que no voy a decir particularmente qué era mi miedo de que suceda, ni tampoco nada, no voy a decir mucho de nada, ¿ok? Porque quiero que no sea un ejemplo específico, real, porque quiero que sea más libre para que cada uno lo relacione con cualquier concepto de su vida, esa es la idea. El punto es que tenía que ver con, bueno, el amor. El amor es un tema muy extenso, así que no es para nada específico, ni para nada delimitante. Es un tema muy complicado que en algún momento vamos a hablar, espero que no solo, pero lo vamos a terminar hablando. El amor me generó un presentimiento horrible. Supongo que existirán algunos presentimientos buenos, pero particularmente yo experimenté uno muy malo. Yo estaba en una cena, por así decirlo, estábamos comiendo algo a la noche con mis amigos, y yo estaba muy animado. Yo tengo una personalidad bastante sociable cuando estoy con gente, trato de pasarla bien y trato de que la gente que está conmigo la pase bien también. Quizás en el camino digo algunas boludeces, es muy posible, la verdad. Pero me encontraba cenando y de la nada, bueno, sentí una desconexión con lo que sea que estábamos hablando, que ni siquiera me acuerdo. Éramos 5 o 6, no me acuerdo, pero yo estaba de la nada ausente. Muy sentido y muy ausente de la situación. Y empecé a sentir una molestia, empecé a sentir algo en el pecho, empecé a sentir que algo malo iba a pasar. Y empecé a flashear un poco, empecé a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y después le di la explicación de que claramente era un presentimiento de que algo que yo temía iba a terminar sucediendo. El punto y la resolución es que eso que tuve miedo de que pase, pasó. Fue más el sufrimiento del presentimiento que la consecuencia del hecho de que eso haya sucedido. Por lo tanto, no sé si podemos atribuirle un premio al presentimiento, a la premonición, como le quieran decir, a qué tipo, ok, me dio un montón de información. No, realmente no me dio información, me amplió un miedo que quizás estaba inconsciente en mí, de que algo que para mí era valioso y para mí era peligroso de que suceda. Y creo que esa es la importancia que tiene el presentimiento. Habiendo explorado qué es un presentimiento, creo que tenemos que hablar de la importancia del presentimiento. Yo creo que el presentimiento es un buchón, es una carta buchona, para la gente que no es de acá, es un indicador de aquello a lo que vos le das importancia. Por eso es que digo que es un buchón, te está buchoneando prácticamente de lo que vos consideras importante y que le temés que suceda. Creo que si les doy la pista de que era relacionado con el amor, entenderán que es un conflicto y que claramente algo podía pasar que me afecte y terminó sucediendo. Por lo tanto, es muy notorio y es mucho más notorio con el presentimiento de que era algo importante para mí. Quizás con el ejemplo de Roberto no era algo vitalmente importante o vitalmente cambiante para mi vida. No sé si me cambió. Creo que todo lo que te pasa te cambia. Creo que eso es un hecho prácticamente. Cualquier intervención mínima o grande termina siendo una alteración en tu vida, una modificación. Pero quiero creer de que no es algo que me cambie como lo suficiente como para que en unos años, si encuentro una máquina del tiempo, me mande un mensaje para evitar que esto haya sucedido. Creo que la importancia del presentimiento de que no suceda era obviamente una molestia momentánea. Creo que puede ser algo muchísimo más grave si lo llevamos a
una tragedia. Si lo llevamos a algo mucho más heavy, creo que en ese caso sí, si encontraría una máquina del tiempo, me mandaría un mensaje para intentar evitarlo, sin ningún efecto, porque las cosas pasan como tienen que pasar, señoras y señores. Sé que es una frase muy trillada, pero creo que es un hecho. Las cosas pasan como tienen que pasar, y lo que haya pasado en mi vida y en la de ustedes, si es que han estado en ese sentimiento de presentimiento, tenía que pasar, muchachos. Tenía que pasar y pasó. Y lo único que podemos rescatar es entender que viejo, lo que iba a pasar nos importó. Nos importó muchísimo y tenía nuestra atención plena. Y nos movía el cuerpo, nos movía la cabeza, nos movía el corazón, nos movía absolutamente todo. Y nuestra conducta en nuestro día se veía modificado por ese miedo, porque realmente era algo importante para nosotros. Es algo importante para nosotros. Es algo importante para mí todavía. ¿No nos vamos a poner personales? No. Había una pregunta bastante interesante que me apunté, que era si los presentimientos son una forma de precognición. Es decir, si pueden predecir eventos futuros, o por el contrario son una interpretación de la actualidad, de lo que estás viviendo. Yo creo que los presentimientos pueden ser una forma de precognición, como el ejemplo que hemos dado de Roberto, pero creo que son un intento que no tiene efecto. Creo que son un intento que quizás te modifique si te lo tomas muy en serio. Si tomas tu presentimiento demasiado en serio, si te vas y te sacas una radiografía de la molestia que tenés en el pecho y te terminan operando y te sacan la carta y la lees, y debido a leerla cambiás el rumbo de tu vida y te lo tomás así en serio, puede ser que sea una precognición efectiva en la que uno razone, si lo vamos a llevar a la realidad, razone y diga, ¿qué puede pasar? Ok, puede pasar esto con esto, ok, voy a hacer tal cosa por si las dudas de que llegue a pasar, me lo tomo en serio y termino, uno no sabe, cambiando el futuro, quizás, o quizás el futuro ya estaba escrito y esto tenía que pasar. Ya vamos a hablar del destino y del futuro. Ya lo vamos a hacer. Pero quizás sí, quizás es una forma de precognición. Particularmente yo no le di una importancia. También porque soy cabeza dura y quizás mucha gente con la que hablé me había dicho, hace lo siguiente o hace esto o hace lo otro, porque esto va a pasar y esto te va a afectar y esto y lo otro. Y yo seguí igual. ¿Soy cabeza dura? Sí. ¿Me arrepiento? No, jamás me voy a arrepentir. Pero se entiende que depende cómo uno se tome un presentimiento, si es algo muchísimo más serio que mi caso, o si es algo muchísimo más tonto. Si te lo tomas en serio, quizás hay cosas que dejes de hacer o empieces a hacer para evitar ese miedo, que ese miedo se vuelva una realidad. Pero ¿de dónde pueden venir los presentimientos? Ese también es un tópico que me interesa muchísimo. Yo creo que los presentimientos pueden venir de muchísimas cosas. Le podemos dar un significado galáctico, universal, que las estrellas, que el presentimiento, que me están mandando un mensaje. Tranquilamente sí, y de hecho lo estamos haciendo porque estamos creyendo que un presentimiento es un mensaje futuro que nos es enviado. Podría ser una habilidad psíquica, pueden ser coincidencias, puede ser tu inconsciente racional diciéndote, tengo miedo de que esto pase, por favor hace algo para que mi realidad sea un poquito más estable y deje de sentir miedo respecto a eso. Quizás es la última, pero qué divertido que es pensar que tenemos una habilidad psíquica de que podemos predecir o mínimamente podemos sentir que algo va a suceder, que algo malo o bueno va a suceder. Creo que la última explicación que di es la más racional, que no siempre es la más divertida, pero también está bueno sentir que hay una parte inconsciente tuya que te está mandando un mensaje de que hay algo que necesita ser modificado porque no querés que pase, o hay algo que tenés que hacer para que eso pase, porque puede ser buena o mala. Yo me estoy concentrando mucho en lo malo porque tuve un presentimiento malo, pero también hay presentimientos buenos. Entonces, pongámosle la explicación que queramos, pero quizás sí es el inconsciente. Quizás tenemos que prestarle un poquito más atención, no al hecho, sino al por qué te afectaría el hecho. Es decir, no sé, un presentimiento de que me voy a pelear con una amiga, por ejemplo. Yo y Ana tengo presentimiento de que nos vamos a dejar de hablar. Bueno, claramente hay un sentimiento muy fuerte de que yo a esa persona la quiero un montón y no quiero que eso suceda, y quizás por eso mi cuerpo está alerta, mi mente está
pensando en que puede pasar esto por ciertos indicadores de tu realidad que te están diciendo que la relación está un poco rara, que hablamos y no nos llevamos tan bien, que no es el caso, Ana, te quiero un montón, pero venía el podcast. Pero se entiende desde ese lado que son indicadores de que inconsciente o conscientemente te importa muchísimo una persona, o te importa mucho preservar un vínculo, o te importa mucho que esto no suceda, esto no. Obviamente si lo llevamos a las tragedias y al sentir que alguien va a morir, al sentir que algo malo va a pasar serio, algo feo va a pasar, si se entiende, robo, muchísimas cosas, violencia, lo que sea. Obviamente creo que pueden ser también rasgos de la inconsciencia, el inconsciente tratando de decirte que hay ciertos indicadores, que esto no hay, está raro, no sé qué, esta persona no confío. En ese caso, llevándolo de un lado muchísimo más serio, hay que darle mucha importancia, porque también las premoniciones, las corazonadas, también hablan mucho de nosotros, nuestro sistema de intuición, nuestro sistema de sacándole el significado psíquico universal. El sentir la intuición de que algo vaya a pasar, hay que prestarle atención. Si es algo bastante más serio, de todas maneras prestemos la atención, teniendo en cuenta qué es el presentimiento, de dónde puede venir, qué rasgos tiene. ¿Podemos distinguir entre un presentimiento y una simple corazonada? Yo creo que la distinción que se crea entre ambos radica en la importancia. Yo creo que una corazonada es algo que es mucho más al pasar y que puede tener más que ver con una vaga idea de lo que va a suceder. Si lo pensamos como el ejemplo de que una corazonada es algo muchísimo más leve que un presentimiento, creo que la corazonada es algo intuitivo, pero muchísimo más leve, de decir, bueno, quizás pase esto, o siento la corazonada de que esto, pero es bastante más débil. El presentimiento es algo que perdura en vos, está latente, al menos a mí me sucedió de esta manera. Yo tuve el presentimiento como por 3 días enteros, en los que no la pasé muy bien, porque claramente no hice nada para que ese miedo no suceda, porque era algo que yo no podía controlar. ¿Se entiende? Existe el presentimiento que uno puede alterar, y uno en el que no puede alterar. Y es claramente en eso de que hay presentimientos que sobre una situación que vaya a suceder, que ya pertenecen a fuerza mayor. Es decir, yo no puedo hacer nada para que esto cambie. O sea, esto quizás está en manos de personas que yo no puedo controlar sus acciones, y claramente es algo que yo no puedo cambiar. Por lo tanto, este presentimiento me está haciendo pasarla mal y ya. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, claramente puedo reaccionar controlando cómo yo me voy a sentir con que suceda aquella situación. O sea, cómo me afecta a mí, que es lo más difícil de hacer en la vida, porque uno no puede configurarse, y más cuando tenemos este lado racional y este lado sentimental, y justamente el presentimiento va por lo sentimental, y no me puedo configurar sentimentalmente, no puedo cambiar mis sentimientos, no puedo reprimirlos, creo que no es sano reprimirlos, pero bueno, no hay nada que pueda hacer, y claramente no hay nada que pude hacer. Llevándolo por otro lado, ya dejemos de personalizar. Capé, por favor, deja de personalizar. ¿Qué papel juegan los presentimientos en nuestra toma de decisiones? Esta pregunta es interesante porque creo que juegan un papel importante dependiendo el grado de presentimiento que tengas. Yo creo que hay grados y hay presentimientos más leves, presentimientos medios, presentimientos mucho más extremos, como ya habíamos dicho, de casos bastante más trágicos. Pero existe un presentimiento leve o un presentimiento medio, que es el que yo experimenté, que obviamente modifica el comportamiento, porque bueno, uno desenvuelve ciertas actividades diarias en las que puede tener relación con el presentimiento o no, con aquel suceso que pase o no pase. Entonces claramente modifica tu forma de ser, la altera, y teniendo un presentimiento no actúas igual que si no tuvieses ese presentimiento. A ver, Roberto, con este presentimiento de que algo le iba a pasar, no creo que se haya levantado el otro día, haya estado normal. No creo que haya caminado por la calle, leído el diario, haya ido a trabajar y haya estado totalmente tranquilo. No, yo creo que no. Yo creo que ha experimentado momentos de nerviosismo, momentos de duda, momentos de esperar que algo malo pase en tu vida cotidiana, y claramente eso no es estar normal, no es estar tranquilo, es estar de presentimientos.
y yo estuve de presentimientos. Como una leve conclusión, yo estuve de presentimientos y claramente se terminó dando, muchachos. Terminó sucediendo lo que yo creí que iba a pasar, lo que yo presentí que iba a pasar, y claramente el presentimiento de la palabra viene de una búsqueda de la persona por tratar de anteponerse, adelantarse a ese sentimiento. Es el sentimiento previo al sentimiento, y claramente suele ser de especulación, nerviosismo, un poquito de incomodidad, ansiedad, estrés, para que, bueno, termine sucediendo algo que te genere el sentimiento. Y a mí me terminó sucediendo, tuvo que ver con el amor, claramente, de que, bueno, en un vínculo pasé cierta cosa que me terminó afectando a mí y que yo no quería que pase, pero de todas maneras, y viéndole, intentando verle un lado positivo, aquella carta que nos envían siempre es enviada con la búsqueda de que nosotros estemos mejor. Siempre el presentimiento es tu inconsciente tratando de estar mejor, tratando de que algo no suceda, tratando de preservar tu comodidad y tu felicidad. Así que, presentimiento, sos algo bueno. Seguramente esa carta era muy buena, sos un tipazo el que lo envió, quizás fui yo, quizás fue Roberto, pobre Roberto, espero que te encuentres muy bien, espero que te siga gustando el fútbol. La vida es una serie de acontecimientos jodidos, pero lo importante es seguir, muchachos. Gracias a los presentimientos, gracias, son cosas buenas, espero que sean cosas buenas, son un poco inútiles, no funcionaron, no me cambiaron de nada, yo tampoco hice mucho para colaborar, yo tampoco cambié actitudes mías o cambié, no sé, decisiones, no tuve una toma de decisiones diferente por el presentimiento, así que no me ayudaron nada y yo tampoco los ayudé. Antes de terminar el podcast, claramente quiero leer el único preludio que tiene este episodio, que es algo que escribí, que está obviamente relacionado con los presentimientos, claramente no me voy a poner a leer otra cosa, pero bueno, también estaría bien, que se llama La Carta y dice así: me persigue una molestia latente, carta viajera en el tiempo, quizás me la envíe yo mismo, quizás me la envía algún viejo desconocido, recibo una premonición, un presentimiento clavado en el pecho, internamente, raspando la tráquea, dificulta mis hígados, limita mis pulmones, latente riesgo de que algo vaya a suceder. Y yo lo sabré. Hoy estoy de presentimientos, porque la lluvia trae su frío y la gran duda de que mañana aquello suceda, aquel miedo latente, irremovible de mi cuerpo, un mensaje enviado imposible de descifrar. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Fue un capítulo diferente, sin dudas, porque no termina de tener una resolución. Creo que todo radica en cómo nosotros vemos las cosas. Si lo vemos del lado negativo, la premonición, el presentimiento es un poco inútil. Si lo vemos del lado positivo, está el inconsciente rescatando aquello que te importa más. Pero bueno, espero que les haya hecho pensar sobre este tema. Espero que no hayan tenido presentimientos hace mucho, y si tuvieron uno, espero que hayan hecho algo para que aquello no haya sucedido, y si sucedió, espero que lo hayan podido abordar de la mejor manera. Yo soy Capé y esto fue Actos Fallidos. Quiero agradecerle a Mili Becerra por su intervención y su edición, que la queremos un montón, le mandamos un beso y le mandamos un abrazo. Aunque es un poco autista, la queremos igual. Quiero reprochar y no dejar de reprochar a Ana, Agustín y Araceli, los tres con A, los triple A, los traidores. Espero escucharos en el siguiente episodio, a los tres le digo, que participen. Y espero que nos escuchemos, vos y yo que estás escuchándome, loquillo de la colina. Este ha sido su humilde servidor. Espero que les haya gustado. Nos oímos en la siguiente. Adiós. Cosa que tose tu déjà vu, bañera con mucho shampoo, tu cuerpo soltando vapor y mirada como un iglú. And I don't mind if you wanna stay awake, empañando mis planes.